Gracias, señora vicepresidenta. Hace ya 2 años, pocas semanas después de que usted tomase posesión del cargo, señor ministro, en Valencia tuvimos aquel episodio llamado de la Primavera Valenciana, en el que el jefe superior de policía calificó a los manifestantes del enemigo. Desde allí hasta las recientes cargas en Valladolid, a las que usted ha aludido en la pregunta que le han formulado hace pocos minutos en esta misma Cámara, se ha recorrido un largo camino, pero un largo camino que tiene un mismo hilo conductor que es el de la represión de la movilización ciudadana. Todo el país es consciente de la situación en la que vivimos, 6 millones de parados, recortes sistemáticos que impulsa este Gobierno y otros gobiernos autonómicos, un clima de corrupción en determinados partidos políticos que amenaza la limpieza de la vida pública, una reivindicación ciudadana de más democracia y una sintomatología de cómo afronta este Gobierno esa situación. Las vallas todavía rodean el Parlamento. Llevamos 2 años de legislatura en las cuales las vallas todavía están en las esquinas que rodean esta Cámara. El Gobierno de España lleva 2 años, señor ministro, dando unas respuestas policiales desproporcionadas a multitud de manifestaciones, en una serie de actuaciones que ya se lo hemos reivindicado en alguna proposición no de ley en la Cámara. No está regulado, en un país en el cual está regulado todo, no está regulado cómo tienen que ser las actuaciones policiales en el caso de una manifestación. Y al final, por esa falta de regulación que este Gobierno y gobiernos anteriores se han negado a establecer, pues resulta que vemos cómo se conculcan sistemáticamente los derechos y, lo que es peor, se amenaza la integridad física de las personas que se manifiestan en nuestro país. Desde la Primavera Valenciana hasta las recientes manifestaciones de Valladolid, pasando por Gamonal, ha habido episodios sistemáticos de movilización y de represión policial. Quiero recordarle específicamente las fechas que rodearon al 25 de septiembre del año 2012, la convocatoria de Rodea el Congreso, un episodio que dio lugar a unas actuaciones policiales que desde nuestro grupo parlamentario criticamos duramente, que no dio lugar a ninguna comparecencia por parte del Gobierno. Aprovechamos una comparecencia que hubo al día siguiente del director general de la Policía para comentar estos temas, pero no hubo ninguna específica, como sí la va a haber mañana, por ejemplo, sobre los acontecimientos que han sucedido hace pocos días en Ceuta con el desgraciado episodio de la muerte de 15 personas. Pues sobre aquel magno episodio de violencia que fue la convocatoria de Rodea al Congreso y de violencia, quiero decir, sobre todo policial, no ha habido ninguna comparecencia. Sí se anunció que iba a haber una investigación respecto a lo que pasó después de la concentración, y cuando la conclusión de esa investigación ha sido conocida, nos hemos llevado la desagradable sorpresa de que no se ha buscado ninguna responsabilidad, no se ha establecido ninguna responsabilidad. Le recuerdo, señor ministro, como hecho sintomático, como de los más graves que hemos vivido bajo su mandato, que aquellos días la policía cargó en el Paseo del Prado contra personas que circulaban tranquilamente. Entró en locales a la búsqueda de personas empujando y produciendo una alteración del orden público. Bajó a los andenes de la estación de Atocha y golpeó gratuitamente a ciudadanos que estaban esperando el tren y que no habían pasado por la manifestación. Ninguna responsabilidad de una actuación policial tan desmesurada y tan poco afortunada. No voy a utilizar otros calificativos. Nos hemos visto con delegaciones, con provincias donde la represión policial afecta a la integridad física de las personas. Murcia, señor ministro, le acabamos de dirigir una batería de preguntas sobre la situación en Murcia y por qué precisamente las actuaciones policiales en esa provincia revisten una violencia inusitada hasta el punto de que determinadas personas han tenido que ser ingresadas en hospitales después de las actuaciones policiales, y no está justificado para nada esa actuación policial. No se actúa con proporción en esas actuaciones. Estoy seguro de que usted, en su intervención, uno de los datos que me sacará es el enorme número de manifestaciones que ha habido. Tiene un incremento exponencial, lo conocemos todos y lo compartimos, el dato, y que las intervenciones policiales han tenido un número mínimo de intervenciones respecto al enorme número de manifestaciones. Pero ese pequeño número de intervenciones policiales en muchos casos ha revestido un carácter muy controvertido y nada ajustado a la situación en la que se vivía, hasta el punto
hasta el punto de que organizaciones internacionales y ONGs como Amnistía Internacional han cuestionado seriamente la política de su Gobierno en cuanto a la represión de la movilización ciudadana en las actuaciones, en las manifestaciones. La marca España, señor ministro, se ha impuesto demasiadas veces a porrazos en la espalda de los manifestantes y eso es algo que desde mi grupo parlamentario le criticamos y le criticaremos duramente. Otra forma de la represión que nosotros queremos denunciar y hemos trasladado ha sido las detenciones sistemáticas arbitrarias. Es costumbre ya en muchas manifestaciones acabar deteniendo a la gente acaba pasando determinadas personas una noche en los calabozos de la policía, al día siguiente se les pone en libertad y cuando se lleva ese tema a juicio al final acaba todo sobreseído. Son detenciones absolutamente gratuitas, sin ninguna fundamentación, sin estar argumentadas y sin tener ninguna justificación. Que muchas veces, además, señor ministro, están relacionadas con un problema que no se soluciona, sigue sin solucionarse por parte de su departamento, y es la falta de identificación de los policías, lo que lleva a una indefensión de la ciudadanía cuando se enfrenta a un policía que arbitrariamente tiene un comportamiento inadecuado a lo que establece la legislación vigente. No hay forma de identificarlos. Muchas veces solamente las grabaciones que se hacen y que circulan por Internet y que son conocidas acaban demostrando cómo hay actuaciones policiales injustificadas con una violencia no proporcionada a la de los manifestantes que están ejerciendo un derecho constitucional. Otra forma de ejercer esa criminalización de la protesta ciudadana que nosotros hemos denunciado sistemáticamente es la cuestión de las multas. Un número disparatado de multas, señor ministro. Se lo pedimos en una pregunta hace tiempo y quizá usted en su intervención tenga hoy nuevos datos que proporcionarnos respecto a cómo ha evolucionado el número de multas relacionadas con las manifestaciones en nuestro país. Algunas comunidades autónomas, algunas provincias con un número desmesurado, Madrid o Castilla-La Mancha o en Andalucía. La inmensa mayoría de las veces injustificadas, hasta el punto de que nos estamos encontrando con que ahora mismo su departamento multas impuestas a manifestantes por la subdelegación del Gobierno en Toledo, en la ciudad de Talavera, están siendo sobreseídas y aceptándose los recursos de alzada. Por algo tan sencillo como que las multas habían sido impuestas no por una denuncia policial, por un hecho sucedido en el momento y una denuncia consecuentemente posterior al hecho denunciado, sino a través de informes policiales realizados con posterioridad y que no aludían en concreto a un hecho ligado a una persona y a un lugar. Y es su propio departamento el que está dando la razón a estos recursos de alzada y sobreseyendo estas multas. Pero, sin embargo, esa política de imponer multas, esa política de que determinadas subdelegaciones del Gobierno han sistemáticamente multado a personas que habían estado en una manifestación, en una concentración, en una zona peatonal, sin interrumpir el tráfico, sin ninguna alteración del orden público, simplemente se les ha identificado y se les ha multado. Otra forma que nosotros hemos criticado y le hemos llevado a esta Cámara y hemos realizado preguntas al Gobierno son investigaciones policiales impropias. Algunas cuestiones muy concretas. El tema de los agentes infiltrados en movimientos sociales, agentes infiltrados en manifestaciones. Son archiconocidas las imágenes de aquel policía vestido de paisano en el suelo al que le está agrediendo otro policía y dice a mí no, que soy compañero. Esas infiltraciones de agentes en los movimientos sociales, en las manifestaciones, yo le quiero preguntar, señor ministro, y que usted nos traslade al conjunto de la nación desde esta tribuna, si están siguiendo escrupulosamente lo que se establece en el artículo 282 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Si hay una supervisión judicial o fiscal de esa presencia de policías en movimientos sociales. Y si la figura del agente provocador, que está reconocida legalmente, está teniendo un comportamiento absolutamente controlado y ajustado a lo que establece la legislación vigente. Porque después de algunas informaciones recibidas, incluso de alguna aseveración emitida por el director general de la Policía en sede parlamentaria, diciendo que el agente que está infiltrado no está para impedir que se haga un delito, sino para azuzar la comisión de un delito, tiene una lectura muy complicada en lo que es nuestro ordenamiento jurídico respecto al agente provocador, que debe tener un carácter debe poner de manifiesto el delito cuando se ha realizado, pero no debe instar su provocación cuando el delito no ha tenido lugar. Listas negras, señor ministro, otra de las formas de
investigaciones policiales impropias. Las hemos detectado y las hemos visto. Fue la delegada del Gobierno en Madrid, la señora Cifuentes, la que habló y dijo en unas declaraciones: sabemos quiénes son las personas que son y las tenemos localizadas. Después hemos detectado esas listas negras, esos informes policiales en los cuales están identificados. Estamos identificados activistas sociales, activistas políticos, que incluso después han acabado siendo miembros del Gobierno de Andalucía o miembros de la Cámara Alta y han sido objeto de identificación en informes policiales, y lo hemos detectado cuando hemos tenido acceso a esos informes las personas que han sido multadas. Averiguaciones no contempladas por el Estado de Derecho. Ejemplos como que en el municipio de Alicantino de Petrer se convoca un acto en un local cerrado y aparecen 2 policías de paisano a identificar a las personas que estaban allí. Un acto convocado por la plataforma Afectados por la Hipoteca. O el otro día en la localidad también alicantina de Pego, en el cual se convoca un acto sobre el derecho a decidir y la Guardia Civil acaba yendo a la casa de la persona que había pedido la autorización para hacer ese acto en un local cerrado a preguntar a ver de qué iba eso, si se iba a pedir la independencia y quiénes eran los participantes. Investigaciones policiales que, señor ministro, usted lo sabe, la legislación vigente no ampara. Todo esto ocasiona problemas para el Gobierno en cuanto a un desprestigio internacional. Aparte, están habiendo procedimientos sobreseídos por los tribunales, lo que ha pasado con las multas de Toledo que estaba comentando, la reciente sentencia de los scratches que dice que los scratches son manifestaciones, y así son, señor ministro, y no conviene confundir las cosas. El sobreseimiento de aquella denuncia por el tema del rodeo al Congreso, que se pretendió hacer pasar como un delito contra las instituciones y al final, afortunadamente, la Audiencia Nacional dijo que no había tal delito. Todas estas circunstancias están planteándole un panorama en el cual su Gobierno ha reaccionado, el Gobierno al que usted pertenece ha reaccionado de una forma terrible, y es, como no podía ser de otra forma, como ya nos tienen acostumbrados el Partido Popular, yendo a modificar la legislación vigente. Una reforma del Código Penal y un nuevo proyecto de ley, de una nueva ley de seguridad ciudadana, que han sembrado una elevadísima polémica. No me queda tiempo para continuar y espero en la réplica, señor ministro, poder entrar algo en estas 2 nuevas leyes que se están tramitando. Una de ellas ya se está tramitando en la Cámara y la otra estamos a la espera de que el Gobierno apruebe el anteproyecto. Gracias, señor Sisto. Gracias, señora vicepresidenta. Señor ministro, hay cosas que, por mucho que se repitan, no tienden a ser verdad. Yo creo que todos los españoles y las españolas nos alegraríamos de salir de la crisis, pero con las políticas que está desarrollando el Gobierno no tenemos un futuro claro ni una salida clara de la crisis. Lamento decírselo. Usted ha dado unos datos. Quiero empezar por ahí. Unos datos que dicen y refrendan lo que nosotros estábamos diciendo. La inmensa mayoría de la ciudadanía se manifiesta pacíficamente y ejerce su constitucional derecho de reunión en lugares públicos, de manifestación, de forma pacífica. Son muy pocos los ejemplos en los cuales hay violencia, y en los muy pocos ejemplos en los cuales hay violencia hay unos cuantos, y le agradecería que esos números los proporcionase en algún momento, igual que debería proporcionar también los números de las personas que se están manifestando y que acaban heridas, no solamente los de los policías, en cuántos de esos casos la actuación policial no está justificada. Señor ministro, lo de las vallas y lo de rodear el Congreso se lo he dicho como símbolo. Todos vamos a estar siempre en el lado de la defensa de las instituciones democráticas y de la participación ciudadana en la política. Es un símbolo de cómo está yendo esta legislatura que 2 años después las vallas sigan rodeando el Congreso. Simplemente como símbolo se lo he dicho. Señor ministro, no me ha respondido usted a las cuestiones que le he planteado. No me ha respondido usted ni a las investigaciones respecto a las actuaciones policiales. ¿Me quiere usted decir que de todas las actuaciones policiales que han habido por las manifestaciones que han sucedido, por las 88 intervenciones con defensas en el año 2012 y las 27 en el año 2013, no han habido investigaciones internas y en ningún caso ha habido ningún problema y todas las intervenciones policiales han sido absolutamente impecables? No es así, señor ministro. Internet está plagada de imágenes con actuaciones policiales indebidas, con actuaciones policiales no ajustadas, no proporcionales a lo que estaba pasando allí. Llena.
Y no es posible que no haya ni una sola investigación interna en la cual no se deriven responsabilidades. No me ha contestado usted, ni ha tranquilizado usted a la opinión pública sobre si la existencia de agentes infiltrados se está haciendo de acuerdo a la legislación vigente. No ha dicho usted nada respecto a las investigaciones impropias, a las listas negras, a las averiguaciones y a las interrupciones e intervenciones en actos celebrados en locales cerrados, algo específicamente protegido por la Constitución y las leyes orgánicas. No ha dicho usted nada de un tema que origina muchísimos conflictos en las manifestaciones, es solucionar de una vez por todas el que la policía esté identificada, si no con su número personal, porque puede suponer algún problema para su futuro o por seguimientos. Conozco las excusas que se dan normalmente, pues con un número aleatorio, pero que un ciudadano que tenga conciencia de que un policía se ha comportado de una forma no adecuada pueda identificarlo, porque ese es el problema fundamental. Cuando se terminan estas cosas en los tribunales, señor ministro, créame y lo sé, no es posible identificar al policía porque no hay forma de identificarlo. Van todos con uniformes con uniformes que, por cierto, ahora acaban ustedes de prohibir que lleve las gentes en los carnavales. Me gustaría ir a los carnavales este año en Cádiz a ver cuánta gente va con uniformes de la Guardia Civil. Para terminar, señor ministro, tanto usted como yo conocemos los dos el proyecto de ley que está elaborando el Gobierno de Seguridad Ciudadana y también la reforma del Código Penal que está ya en tramitación en esta Cámara. No es cierto lo que dice el Gobierno, señor ministro, no es cierto. El Código Penal no elimina tantos comportamientos que hasta ahora eran calificados como faltas. El Código Penal incorpora toda una serie de nuevos comportamientos, además con una calificación poco clara, con una calificación poco sujeta a una interpretación indubitable de comportamientos que tienen lugar en las protestas ciudadanas para criminalizar esas protestas ciudadanas. Y el proyecto de ley que quiere traer el Gobierno a esta Cámara, muy contrariamente a lo que usted ha dicho, señor ministro, es un proyecto de ley que incorpora nada menos que una treintena de nuevos conceptos sancionables mediante multas. Una treintena de nuevos conceptos. No es una mera adaptación o mejora de la ley anterior, que tampoco compartimos y que criticamos en su momento. Desde Izquierda Unida se criticó la ley anterior, la ley actualmente vigente. No es una mera adaptación, es una actualización de la casuística de todo aquello que, por un lado, incorpora el nuevo Código Penal y, por otro lado, su departamento está deseoso de poder tener la excusa para poder imponer todas las multas que considere. Y que esta vez sí que le salgan las multas bien, no como hasta ahora, que ha tenido que sobreseerlas en algunos casos, como he dicho en mi intervención anterior, como en el caso de Toledo, sino que esta vez le salgan bien. Las multas y las porras no son el camino y no son la solución. Termino. Las multas y las porras no son el camino, señor ministro. Siempre el diálogo es el mejor camino en democracia. Muchas gracias.